Saludos amigos. ¿Cómo se encuentran esta noche? Por el título del video, imagino que ya deben de saber de qué tratará y estoy seguro de que estarán igual de ansiosos de lo que estoy yo con el decirles la verdad de los Illuminatis. Pero antes debo pedirles un poco de paciencia y que recapitulemos quiénes son los iluminados de los que todos hablan en los foros de internet. No tardará mucho, se los prometo. Cuenta la leyenda que en los albores del Renacimiento, un grupo de científicos, que se encontraba harto de estar bajo las botas de los cardenales de la Iglesia Católica, decidieron fundar un club secreto que se llamaba los Illuminados, o los Illuminati en italiano. Este grupo, al ser perseguido por el catolicismo y el cristianismo, decidió ocultarse entre las sombras y amansar grandes fortunas. Fortunas que eventualmente los llevarían a los puestos de poder que posteriormente ostentarían, siendo uno de los casos en donde el oprimido se vuelve opresor y el perseguido en persecutor. Se dice que ellos manejan a los gobiernos entre las sombras, que fueron los responsables de todos los eventos importantes del siglo XX y XXI, como así también que poseen contacto con vida extraterrestre. Y muchos de sus miembros son de una especie lagarto humanoide conocida como los reptilianos. También se menciona que una de las señales de identificación que ellos poseen es el triángulo con un ojo en el centro, siendo dicho símbolo asociado con esta orden secreta. Bien, ahora que hemos recapitulado el mito y la leyenda alrededor de los Illuminati, es hora de que les diga la verdad sobre ellos. Y esta es que son una ficción. Y me puedo imaginar a algún espectador diciéndome cosas como: ¿cómo puedes decir que son una ficción? ¿Que no ves que ellos controlan al gobierno de los Estados Unidos y a las demás potencias del mundo? ¿Que no ves que ellos tienen tratos con los aliens y piensan dominar al mundo? Y podría preguntarte de dónde sacaste dicha información y también cuáles son las fuentes de tus fuentes. Pero no creo que haga falta porque sé de dónde provino dicha info. Y por eso vamos a hacer un repaso real de los Illuminati y de su influencia en la cultura popular como también su lugar como leyenda urbana. Los Illuminati aparecieron por primera vez a principios de los 2000, pero no en un foro de internet sino en la novela del escritor Dan Brown, Ángeles y Demonios. En dicha novela se nos narra como un misterioso asesino que trabaja para una misteriosa organización conocida como los Illuminati roba una peligrosa partícula del CERN que de no ser contenida a tiempo, entonces podría causar una destrucción masiva similar a la de una bomba atómica. Siendo Robert Langdon, el mismo protagonista de la novela El Código Da Vinci, quien tendrá que detenerlo y develar la verdad de los Illuminati antes de que sea tarde. Durante el transcurso de la novela, nuestro protagonista recibirá la ayuda de una joven científica cuyo padre fue asesinado por uno de los supuestos miembros de los Illuminati, que en realidad es un simple mercenario proveniente de Oriente Medio que responde a ellos. Todo en la novela pareciera indicar que los Illuminati fueron los responsables de la muerte del Papa anterior, y buscan con dicha partícula robada destruir el Vaticano y así acabar de una vez por todas con sus antiguos enemigos, la Iglesia Católica. Tras muchos conflictos, idas y vueltas junto a la muerte del asesino de los Illuminati, finalmente se descubre quién está detrás de todo. Espero que estén listos para la revelación final de este gran enigma de Internet y los principales villanos de los conspiranoicos durante estas 2 décadas. Al final, la verdad de los Illuminatis fue que estos nunca existieron, tal y como lo oyeron amigos. Al final de la novela se nos revela que el camarlengo, o mejor dicho el mayordomo del Papa, había sido quien había tramado todo. Él había matado al Papa al enterarse que éste tuvo un hijo en el pasado. Él había organizado todo desde el principio para recuperar la partícula y quedar como un héroe para poder de esa manera ganar el papado. Y al final, cuando se descubre su plan, se le revela que él había sido el hijo que el Papa había tenido en secreto en el pasado. Al final, los poderosos y misteriosos Illuminati, causantes de todos los males y quienes tienen contacto con extraterrestres, mientras controlan a los gobiernos en las sombras, terminaron siendo una fachada. Una simple pantalla de humo orquestada por un cura con deseos de poder y daddy issues. Aún dentro de la ficción, los Illuminati eran una ficción. No. Eso es imposible. Ellos son reales. Ellos tienen contacto con los reptilianos y con los demás miembros del gobierno. Ellos controlan las mentes de las personas y la forma de descubrirlos es por medio de su insignia, el triángulo con un ojo. ¿Acaso te refieres al símbolo de los masones? Una organización esotérica pública que ha estado presente desde hace siglos y que es, hasta cierto punto, accesible para todos.
Pero por favor, no te sientas mal, debido a que la razón por la cual estos vendehumos de los Illuminati adquirieron tal nivel de importancia, se debió a un factor externo a la novela. Y este factor fue, el History Channel. Cuando la novela se publicó, allí por la década del 2000, el History Channel todavía no era una parodia de sí mismo y aún poseía una cierta reputación de ser un canal serio. History, para promocionar las novelas de Dan Brown, se dedicó a realizar varios documentales en donde hablaba de sus pajas mentales tales como el Priorato de Sion y los Illuminati entre otras cosas. Y como en aquel entonces no te decían con toda la seriedad del mundo que Abraham Lincoln cazaba vampiros y que la Primera Guerra Mundial fue contra los marcianos, entonces su palabra tenía un cierto peso dentro de las comunidades dedicadas a la ciencia y la historia, creando en ellos la paranoia que actualmente conocemos como conspiranoia, en donde se crearon esta fantasía de una organización secreta malvada que gobierna todo entre las sombras. Sin embargo, temo decirte, mi estimado conspiranoico, que los Illuminati solo existen dentro de tu cabeza y en ningún otro lugar. Ellos siempre fueron una ficción, incluso dentro de la misma ficción. Pero no te sientas mal, no fue tu culpa, simplemente te engañaron. Pero... ¿y los reptilianos? Ya sabes, los extraterrestres con forma de reptil que se esconden bajo un disfraz humano. ¿O te refieres a la trama de Invasión Extraterrestre? Ya sabes, la serie de ciencia ficción de los 80 que buscaba recontar de una manera original todo lo sucedido en Alemania durante el gobierno del partido nazi, reemplazando a los miembros de la Gestapo con alienígenas con forma de reptil que se esconden bajo una piel humana. Es una buena serie, la recomiendo. Si bien es cierto que hay muchas veces en que la realidad supera a la ficción, lo cierto es que también puede darse el caso opuesto y que sea la ficción quien logre superar a la realidad. La verdadera razón por la cual los Illuminati funcionaron era porque era el chivo expiatorio perfecto. El coco al cual echarle la culpa de todo. Siempre hemos tenido cocos a los cuales culpar de todos nuestros males. Aquí eran los Illuminati, pero antes de ellos y los reptilianos, fue el gobierno de los Estados Unidos junto a la CIA. Y antes de eso eran los comunistas, y antes de los comunistas eran los espías japoneses o alemanes del Tercer Reich, y antes de eso era el diablo, y mucho antes del diablo era algún dios malvado de alguna mitología antigua. En la actualidad son los empresarios junto a una élite de ricos y poderosos, pero posiblemente mañana sea la IA y pasado mañana alguna otra cosa. Debido a que no existe nada más fácil y sencillo a lidiar con nuestras frustraciones que el echarle la culpa a alguien más. Lo sé porque cuando era una cría de dragón, en una oportunidad le empecé a echar la culpa de todo lo malo a una entidad o un misterioso personaje bajo el título de alguien. Alguien siempre tenía la culpa de todas las cosas raras y malas que ocurrían a mi alrededor. Pero una de las partes más importantes de crecer es aceptar la responsabilidad de nuestros actos y no echarle la culpa de todo lo malo a un coco, sino empezar a pensar en que no somos perfectos y muchas veces no sabemos lidiar con nuestra frustración. No fue culpa de los Illuminati el que las cosas no salieran como uno esperaba, sino de que te rendiste y no supiste aprovechar las oportunidades que la vida te ofreció. Esa es la verdad de los Illuminatis, que mientras creas que ellos son los que te atan y no que tú tengas el poder para cambiar las cosas en tu propia vida, aceptando tanto los pros como los contras, entonces nunca vas a crecer, tanto literal como metafóricamente. Y con esto finalizo el video. Sé que no todos estarán de acuerdo conmigo e incluso tendrán uno que otro ejemplo para debatir y probar su punto. Yo no les voy a pedir que dejen de creer lo que ustedes quieran creer y dudo mucho que mis palabras cambien en algo dicho concepto. Simplemente quise dar mi opinión al respecto, basándome en la verdadera fuente de todo esto, la novela de Dan Brown. Debido a que antes de dicha novela, los Illuminati no eran ni mencionados. Dicho todo esto me despido. Soy Creisor deseándoles unos buenos días, tardes o noches. Bye.